Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra de Dios. Amén. Y quiero decirte muchas gracias a las casi 700 personas que nos siguen en YouTube y los 1000 y tantos en TikTok. También estamos en Facebook. Lo único que estamos haciendo es transmitir la palabra de Dios para que todos procedamos al arrepentimiento, invitándote a escudriñar la palabra para que no nos dejemos engañar por aquellos que nos dicen que rezando el rosario, que rezando vamos a alcanzar la vida eterna, que hacemos tantas cosas que nos dejaron nuestros antepasados, costumbres. Eso no nos lleva a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación es la relación que tengamos nosotros con Dios. En Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La palabra de Dios dice: maldito los que confían en los hombres. Ni modo, fuimos engañados. Muchos de nosotros creímos en lo que nos enseñaron nuestros antepasados, pero fue también por su desconocimiento. Porque no hubo quien les predicara la palabra de Dios, porque no hubo quien los enseñara. Amén. Pero bueno, hoy nosotros tenemos esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios habla diferente. Dice Juan 14:6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente que el único que nos lleva al Padre se llama Jesús. Amén. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La palabra de Dios no habla que las religiones nos llevan a Dios. Las religiones fueron creadas por los hombres, son instituciones, y hoy hay tantas religiones en el mundo que todos tienen la verdad. Todos los que hablan de la palabra de Dios tienen la verdad. Y yo te voy a decir, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, en la que nunca leemos, en la que solo nos preocupa por prepararnos secularmente en el mundo para ser abogados, doctores y prepararnos para ganar dinero y vivir en este mundo, y que es bueno. Pero no nos preocupamos por prepararnos para la salvación, para la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque eso no es tan importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién hizo el mundo? ¿Por qué vino al mundo y murió por nosotros en una cruz? Amén. ¿Por qué hizo Él todo eso? ¿Por qué la tierra produce? ¿Por qué nosotros de un óvulo y una célula se forma un ser humano? ¿Por qué el mundo, el planeta, todo gira y no está sostenido en la nada y se mantiene y gira a una velocidad tremenda? Los planetas, todas las cosas del espacio, y no chocan. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios hizo todas las cosas perfectas. Y si nosotros vemos la creación de Dios, los peces, los árboles, las aves, todas las cosas que Dios hizo en la creación, con solo su palabra nos daremos cuenta que tenemos un Dios poderoso. ¿Y cuál es la religión? ¿Cuál es la religión que debemos de seguir? La que está escrita en la Biblia. Esta es la religión que Jesús nos dejó, su palabra, y en ella es en la que podemos encontrar la salvación y la vida eterna. No nos dejemos engañar, no nos distraigamos con cosas que no edifican, que no nos llevan a la salvación. No con las tradiciones. Las tradiciones no salvan. Que la Navidad, que la Cuaresma, no. La palabra de Dios nos explica diferente cómo nosotros debemos de acoger a Cristo, a nuestro Salvador en nuestro corazón, si es que queremos realmente alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces, por eso yo te digo, con todo el respeto y en el amor de Cristo, estudiemos la palabra, preparémonos. Hoy estamos viviendo tiempos proféticos, y aunque te parezca que soy exagerado, no estoy exagerando. Si tú te das cuenta, si tú conocieras lo que dice la palabra de Dios, te darías cuenta que la venida de Dios está más cerca de lo que tú crees. Es urgente venir a Cristo. Amén. Y en el único lugar donde vamos a encontrar la verdad es en la palabra de Dios. Allí en Romanos 6:1-8, Romanos 6:1-8 nos explica claramente cómo debe de ser el bautismo y para qué es el bautismo. El bautismo es para arrepentimiento de pecados.
Los niños no tienen pecados y los niños no se pueden arrepentir. ¿De qué? Se arrepiente un niño cuando tiene 2, 3 meses y no tiene conocimiento. El bautismo es para que nosotros nos arrepintamos y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Hechos 2:38, Romanos 6:1 al 7, al 8. Ahí nos explica con manzanitas para que nosotros podamos comprender cómo debemos de ser bautizados para alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para esa venida inminente que ya no tarda en venir, Jesús de Nazaret por su iglesia. Preparémonos, no nos molestemos, mejor investiguemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, porque arder en el infierno no va a ser nada grato y va a ser por toda una eternidad. El purgatorio es una mentira del diablo, el purgatorio no existe. Tú tienes la oportunidad de ser salvo hasta el momento en que tú mueres. Si eres salvo ahí, ya fuiste, y si no serás condenado. Pero no es cierto que existe el purgatorio. Existe el infierno y existe el lago de fuego y el cielo. El lago de fuego para el final, para el juicio final, y el infierno en este momento. Amén. Y no es el infierno este mundo como muchos lo dicen, que aquí es el infierno. No. Ya te quisiera ver ardiendo en el fuego 15 minutos, 10 minutos. Amén. No, el infierno es algo tremendo. Por eso Dios no quiere que nos condenemos. Por eso Dios quiere que vengamos al arrepentimiento, porque Él sabe por qué lo hizo. Y el final será el lago de fuego o la vida eterna. Vivir con Jesús, vivir con Cristo. Y eso es a lo que yo te invito. Amén. Dios bendiga a esas 700 personas que nos siguen en YouTube, los que nos siguen en TikTok, y también estamos en Facebook. Y si tienes una pregunta, pregúntanos. Primeramente Dios nos dará la respuesta a alguna duda que tengas. Lo único que hacemos es buscar que todos vayamos a la salvación, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos aplicamos el estatuto de la ley como Dios lo manda. Amén. Bien, vamos ahí. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Dios juzgará a su creación. Vamos a Génesis 19, 26, 29. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra, aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios mandó sacar a Lot porque se acordó de Abraham, porque Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Por eso nosotros decimos y estamos seguros que Dios levantará su iglesia antes de la tribulación, y eso ya viene. Pero Dios les dijo, los ángeles le dijeron a la familia de Lot, no voltees para atrás. Y la señora volteó, dice, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. Amén. Dios sí castiga. Es un Dios bueno. Es un Dios de amor. Dios está su vida por nosotros. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nos enseñó su palabra. Nos dejó su palabra. Pero Dios nos va a juzgar conforme a lo que hagamos. Así como destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego, así destruirá a todo aquel pecador que no venga a Cristo y que no se arrepiente. Dios es bueno y Dios no condena. El que nos condenamos somos cada uno de nosotros por nuestras acciones, por lo que hacemos. Dios no condena a nadie, es cierto. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Pero nuestros hechos nos condenan. La desobediencia a Dios. Pero ¿cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo decimos conocer a Dios si no le conocemos? Si no escudriñamos su palabra. Eso es por eso que es mi desesperación, mi angustia de decirte que vengas a Cristo, que leas su palabra, que la entiendas, que te pongas a leerla.
como si fuera a ser tu trofeo. Realmente es lo que nos debe de preocupar en este momento. Hoy que viene ya la crisis y está empezando, que viene la hambre, y que veas a tus hijos morir de hambre, que veas a tus hijos sufrir, la violencia que va a haber por la desesperación de buscar alimentos en las naciones. La palabra de Dios dice que el que esté con él no se preocupe. ¿A quién vas a clamar? ¿A un Dios que no conoces? ¿A un Dios que no le serviste? ¿A un Dios que no le obedeciste? ¿O quién será tu Salvador? ¿Uno de los santos? ¿Quién será tu Salvador? ¿Las costumbres? No, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es serio, de verdad. Démosle la honra y la gloria al Creador del universo, al dador de la vida, al Dios Todopoderoso. Amén. Vamos ahí a Mateo 27, 3 al 5. Amén. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Mateo 27, 3 al 5. Dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Amén. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Por qué Judas hizo esto? Porque Judas realmente nunca vio a Jesús como su Dios. Nunca vio a Jesús como Salvador. Lo vio como una oportunidad de hacer dinero, de hacerse importante. Ya se sentía gobernador de una provincia porque Jesús dijo que él era el rey del mundo, que él era el dueño del mundo. Entonces Judas pensó que andando tras Jesús, él iba a encontrar algo bueno, pero algo bueno en este mundo. Y como Jesús dijo: yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Dios no piensa como nosotros, Dios no es humano. Por favor, reaccionemos. Dios es todopoderoso y Él nos invita a la sabiduría, al conocimiento, a que le amemos a Él y no amemos las cosas del mundo. Dice que todo en la tierra perecerá. Pero hay quienes estamos tan interesados en las cosas del mundo que nos hemos olvidado de Dios. Qué importante es conocer a Dios. Qué importante es conocer su palabra que nos dejó. Y toda una vida no nos ajusta para leer la palabra de Dios, para conocerla. Por desconocimiento, por falta de interés, porque nadie nos ha hablado. Pero hoy, si tú estás escuchando, busquemos a Dios. Amas a tu familia, llévalos a la salvación. Para que un día no te digan tus hijos: ¿por qué estamos en el infierno y no estamos allá en la gloria? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me instruiste en la palabra de Dios? ¿Por qué no me dijiste que había que leer la Biblia? ¿Por qué no me dijiste que existía el cielo? ¿Por qué no me dijiste por qué? ¿Por qué venimos aquí? Arder por toda una eternidad. Es serio, de verdad es muy serio, es muy delicado. Y dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos por muchos por hablarte esto, por decirte esto, porque Satanás está obrando, Satanás está trabajando, Satanás te está poniendo en tu cabeza: no le hagas caso, son locos, es gente que no tiene razón, tú ahí estás bien, tú ahí vives bien. No es cierto, son mentiras del diablo. Nosotros tenemos que buscar a Dios y no hay tiempo, no hay tiempo. El tiempo está concluyendo. Y aunque no lo creas, y no estoy loco, estoy más cuerdo que nunca. Y sé que la venida de Dios está a las puertas. Y también sé que el enemigo no está de acuerdo que yo te diga esto, porque él quiere que los más que se puedan vayan con él al infierno. Amén. Y vamos allí a Números 16, 30 al 35 y dice: Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol,
entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, y los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Amén. ¿Quién es Coret? Alguien que se puso en contra de Moisés. Alguien que le dijo: tú quieres ser el rey de nosotros. Tú nos quieres mandar. Tú nada más eres un rey imperioso. Tú nos dijiste que nos llevarías a una tierra que mana leche y miel, y no nos llevaste. ¿Y por qué no los llevó? Porque cuando Dios le dijo a Moisés: junta a la congregación y dile a la piedra, dile, no tócala, dile a la piedra que te dé agua para que tomen. Moisés tocó la piedra con la vara, sí les dio el agua, pero Dios le dijo: por cuanto no obedeciste y no me glorificaste delante del pueblo, dice, no van a heredar la tierra prometida. Y por eso anduvieron 40 años en el desierto, porque Moisés no aplicó la palabra de Dios como Dios le dijo, porque desobedeció, porque no creyó en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios. Y por eso andaban allí en el desierto, y Coré y los que estaban con él molestos. Entonces le dijo Moisés: ven acá. Dijo: yo no voy a ir contigo. Entonces se juntaron. Dijo: vámonos diciendo a Dios, porque él ya estaba juntando su grupo. Ya tenía sus sacerdotes también, ya tenía su grupo con él, Coret. Y dice que eran 250 que ofrecían incienso, que fueron consumidos con fuego. Dios sí castiga la maldad. Dios sí castiga la desobediencia. Dios sí castiga. Y Dios va a condenar a todo aquel que no haga conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Aquí dice que se abrió la tierra y directos al infierno. ¿Por qué? Porque fueron en contra de Dios, porque fueron en contra de su voluntad. Amén. Ellos le reclamaban a Moisés. Moisés solo hacía lo que Dios le decía que hiciera. Amén. Entonces, nosotros por eso tenemos una palabra. Y debemos de darnos cuenta que Dios sí castiga al que no le obedece. Pero no porque Dios quiso. Dios por eso nos dio esta palabra, para que nosotros vayamos a la salvación. Pero si nosotros no buscamos la palabra, si nosotros no la aplicamos en nuestra vida, entonces ya no es tema de Dios, es tema de nosotros. Amén. Dios no condena. Dios no condena, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Amén. Y vamos ahí a 1 de Samuel 28, 15 al 20. Amén. Dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho conmigo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas
porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Amén. Saúl fue el primer rey porque Israel dijo que quería un rey. Ya no quería que Dios fuera su rey, sino que quería un rey humano, como todas las naciones tenían un rey humano. Amén. Y Amalek fue un rey que no dejaba pasar a Israel cuando Israel andaba en el desierto. Y eran pecadores, adoraban a ídolos, ofrecían a sus hijos, a sus dioses, los quemaban. Y Dios no quería, y Dios quería castigar a Amalek, y mandó a Saúl, y le dijo, ve y te extermínalos a todos. Pero Saúl se trajo el ganado más gordo, se trajo al rey de Amalek preso, y le dijo Dios a Samuel, ¿ves lo que ha hecho Saúl? Dijo, le quitaré el reino y se lo daré a David. Y Dios ya no le respondía a Saúl, ya no le respondía. ¿Qué tuvo que hacer? Ir con una bruja, para que una bruja llamara a Samuel, que ya estaba muerto, para que le declarara qué tenía que hacer, porque los filisteos lo acechaban. Y nos dice la palabra de Dios, que Samuel vino y le dijo, ¿para qué me buscas? Si Dios es tu enemigo. No nos convirtamos en enemigos de Dios. Por lo tanto, mañana tú y tus hijos morirán. Y Israel también contigo caerán en manos de los filisteos. Dios no perdona la desobediencia. Dios no perdona la maldad. Amén. Entonces, por eso es la razón que nosotros debemos de ponernos a cuentas con Dios. Nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Y no creamos que tenemos un Dios bueno que nos va a llevar a la salvación si nosotros no hacemos lo pertinente. Y hoy puedes ver que sale el sol, hoy puedes ver que tienes que comer, que tienes alimento. Primeramente Dios, ojalá y así fuera siempre. Pero yo te aseguro que muy pronto no tendrás que comer, que muy pronto te limitarás, como ya lo están haciendo algunas naciones en el mundo. Y entonces queremos que Dios, el Todopoderoso, esté del lado de nosotros cuando nosotros hemos dedicado nuestra vida a estar lejos de Él. Amén. Entonces Dios también dice la palabra de Dios allá en Proverbios 1:28. Yo también te daré la espalda y también me reiré de ti cuando estés en esa calamidad. Amén. Vamos allí a Romanos 2. Romanos 2, 1 al 6. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo. ¿Tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. La palabra de Dios es clara. Dice que no juzguemos a los demás cuando nosotros hacemos lo mismo o somos peores. Dice que su amor y su regalo, que es la gracia que nos dio, nos llama al arrepentimiento. Dice aquí el 5, dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí nos habla la palabra de Dios, que va a venir un Dios molesto, un Dios poderoso, a darle a cada quien lo que se merece.
Por eso es la razón que encarecidamente y en el amor de Cristo te invito a que busquemos a Dios, a que glorifiquemos a Dios, a que honremos a Dios, a que dejemos completamente la maldad, a que apliquemos su palabra en nuestra vida para que vayamos a la vida eterna. Amén. No lo que nos digan los hombres. Malditos los que confían en los hombres. No. No a las tradiciones, no a las costumbres. Las tradiciones no salvan, las costumbres no salvan. Tenemos una palabra viva y esa palabra es la que salva, si la aplicamos en nuestra vida. Amén. Bien, vamos allí a Romanos 3, 9 al 13. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay uno bueno. Cuando aquel joven llegó a decirle a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas tú bueno? Solo hay uno bueno, y es mi Padre el que me envió. Amén. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Por eso nosotros debemos de estar constantemente pidiéndole perdón a Dios, glorificando su nombre, exaltándolo, buscando un arrepentimiento genuino en nuestra vida, algo que nos haga realmente estar limpios, puros, delante de la presencia de Dios. Amén. Que nos preparemos para ese día maravilloso, para ese encuentro. Y si vamos ahí para concluir, Apocalipsis 20, 11 al 15, dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios es clara y nos dice que se van a abrir los libros. Pero aquí nos dice algo importante. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta tierra completamente desaparecerá en el lugar donde nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios que en el final de los tiempos bajará la gran Jerusalén. Tierras nuevas, campos nuevos, como en el tiempo de Adán, como el jardín del Edén. Todo será diferente, porque el Dios Todopoderoso, cuando venza el pecado, cuando venza la maldad, se quedará en la tierra a gobernar 1000 años. Así dice la palabra de Dios. Y entonces los que murieron en pecado resucitarán en aquel día para el juicio final. Amén. Pero si tú quieres venir a Cristo, si tú quieres ir a las bodas del Cordero, mientras está la gran tribulación, dolor, terror en la tierra como nunca lo ha habido. Esto que estamos viendo, esto que está empezando, que hay naciones que hoy ya no tienen luz, no tienen qué comer.
Hay hambre, están muriendo de hambre en otras naciones, va a ser en el mundo entero, va a ser general. Esto no es nada para lo que vendrá en la gran tribulación. Dice la palabra de Dios, dolor, como no lo hubo nunca. Y te leo 2 citas para que veamos lo que dice la palabra de Dios aquí mismo en Apocalipsis 6. Rápidamente y veamos qué es lo que está pasando. Dice Apocalipsis 6, 1 adelante. Y vi cuando el Cordero abrió los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz en la tierra y que se matasen unos a otros. ¿Esto está pasando o no está pasando hoy? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Viene hambre al mundo. Viene hambre al mundo. Viene violencia al mundo. Y nosotros tenemos una única salida. Y esa única salida se llama Jesús de Nazaret. Esa única salida es buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorificar su nombre, exaltarlo. Si hoy crees que está lejos esto, estás equivocado, quiero decirte. Y con mucho respeto. Estamos más cerca de lo que te imaginas. Y eso ya inició. Es tiempo de verdad que busquemos a Dios. Es tiempo que glorifiquemos a Dios. Es tiempo que apliquemos su palabra en nuestra vida y dejemos las tradiciones, el purgatorio, las mentiras del diablo, el rosario. Todas esas cosas no te van a llevar a la salvación. Lo único que nos va a llevar a la salvación es aplicar esta palabra viva en nuestra vida. Es lo único que nos va a llevar a la salvación. Un arrepentimiento genuino y hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y por eso te lo digo, porque yo sé lo que está pasando. Por eso te invito a la reflexión. Pongamos todas las cosas del mundo en segundo lugar, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hay en este mundo perecerá. Te invito de verdad en el amor de Cristo a reflexionar. No te molestes conmigo. Mejor lee la palabra de Dios y te darás cuenta que lo que digo es verdad. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.